Listo. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Como siempre, antes de iniciar la sesión, los quiero invitar el día jueves, que vienen dos amigas de Lo Doy. Una es Juliana Cárdenas, que es bióloga, y la otra es Caro Sanín, que es ecóloga. Y la sesión se llama ¿Por qué son útiles los insectos en Medellín? También recordarles que Lo Doy es aporte voluntario, entonces pasan dos tarritos, uno con el aporte voluntario de donde nosotros imprimimos los afiches, las mismas calcomanías y se sostiene Lo Doy, y detrás viene precisamente el tarrito de las calcomanías para que ustedes se lleven, listo. Bueno, y sin más, los dejo hoy con Cristian y la deconstrucción del chucuchuco. Él es estudiante de último semestre, ¿cierto?, de comunicación, y ya les contaré un poco más. Muchas gracias y un aplauso para él. Bueno, muchas gracias. Como les dijo él, estoy en último semestre de comunicación social en la Uniminuto. En la descripción del evento de Facebook me tocó decir que sí, la que queda por la autopista Medellín-Bogotá, porque no dice Uniminuto, dicen que Uniminuto, eso de verdad existe. Pensé que solamente era para Azúcar Manuelita o las viviendas, pero normal, uno se acostumbra realmente. Hace 3 semestres empecé una investigación de acuerdo al chucuchucu con base en otra que hizo un profesor de la Facultad de Artes del ITM, que es la arqueología del chucuchucu, que de por sí es pues como la gran investigación que incluso es apoyada por la alcaldía de Medellín. Yo entrevisté a Juan Diego Parra, que es el dueño de la arqueología del chucuchucu, y de ahí fue donde empezó todo, porque tenía que hacer un documental de radio. Y entonces todos mis compañeros, por ejemplo, en esa materia se fueron fue por deportes, o se fueron fue por los indígenas, el viaje y todo eso. Y yo dije, no, yo lo quiero hacer sobre el chucuchucu. Y aproveché el papayazo que Juan Diego Parra estaba haciendo esa investigación para la Secretaría de Cultura. Y entonces empezó todo el proyecto del chucuchucu. Y ahí fue donde prácticamente me reinventé y me di cuenta que fui criado, aparte de cola de bienestarina, con chucuchucu todo el tiempo. ¿Por qué? Porque me familiarizaba muy fácil con las canciones, las recordaba ahí mismo, asemejaba cualquier canción con mi mamá cantando, o las marranadas en el 2 de octubre, que fue donde crecí. Entonces fue más fácil como que se desarrollara tanto el documental y la investigación en sí, pues ya en total. Esta investigación, por ejemplo, acá menciono que la estoy haciendo con los hispanos y los graduados. La cambié realmente este semestre, pues no la cambié, ya maduró. Antes trabajaba con 2 orquestas venezolanas, pero por motivos de socioelectos, soy de acá, no de Venezuela, me queda complicado entonces como manejar la jerga de allá y empezar a averiguar qué significa tal cosa y qué significaba tal palabra en 1960, porque aparte en Venezuela el chucuchucu se maduró de alguna otra manera más rápido que en cualquier otra parte, aunque no se llamaba chucuchucu. Ya ahora más adelante les contaré todo eso. Entonces, bienvenidos a la deconstrucción del chucuchucu, análisis del discurso de las canciones 20, antes eran 40, era muy grande, entonces me tocaba delimitarlo más para hacer un mejor trabajo de los hispanos y los graduados. Ya vamos a ver por qué estos dos. Y bueno, básicamente pues acá en Medellín, para encontrar en ellos conceptos de cultura, que gracias a Foucault, y de tradición, que también gracias a un teórico de la comunicación, que ahorita les digo el nombre, que siempre se me olvida de ejemplo. Primero vamos a hacer un ejercicio antes de empezar, que apela como a la memoria. Entonces la idea es que les pongo unos fragmentos de canciones, solamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canciones, pedacitos, y ustedes me dicen de una que se les tiene en la cabeza. Obviamente suena la canción y después opinan, es libremente, aunque como los conozco casi todos, los puedo señalar. Sí, empecemos por... ¿Qué se le tiene en la cabeza? Diciembre, la cuadra. Diciembre, la cuadra, ¿qué más? Ay, espérate, muy bien.
Pólvora. Ay, pero está muy dramático. ¿Qué más? Mi mamá llorando. ¿Su mamá llorando? Sí, el 1 de enero dando el feliz año. Feliz año. La otra. El año viejo. El olor al año viejo. La otra. Estoy en libertad que perdí, me siento. 2 años de soledad, ahora estoy contento. Estoy en libertad que perdí, me siento. 2 años de soledad, ahora estoy contento. Despierta. Esa le dio en la cabeza. Días bailando. Días bailando. Muy bien. Esa palabra es muy importante. Días bailando sacando la voz. Primera comunión de los primitos. Primera comunión. Principios de diciembre. ¿Qué más? Pone la otra por favor. Dice un cuadrito. Tenga pena, no tenga problemas, no moleste perdiendo la cabeza. Con esta. Qué borrachera. Un cuadrito. Solamente guavi ya. 25 de diciembre. ¿Algo más? La otra. ¿Con estas cuáles? El globo. ¿Qué más? La tía se intentó el sancocho bailando. Otra vez tía. No, pero el sancocho bien, el sancocho muy bien. Sí, el sancocho súper bien. Y estos canciones de tías. De raza. ¿Cómo para relajar? Por fin. Esa champaña, como la esa champaña cariñosa que es al final como ay sí, que uno ese sabor, ese olor en el aire, esa champaña, Bueno, saludos ahí. La otra. Ahí está. A mí los saludos. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Oración. La Oración vuelta a la familiar ya cuadra, borracha. la Oración familiar ya borracha. Las uvas lo puedo redondear en agüeros. Sí. La
La vuelta a la cuadra. Súper importante. La otra oportunidad. Y con esa, desarmando el pesebre. Desarmando el pesebre. Bueno, ¿por qué nadie dijo buñuelos? No comen buñuelos. ¿Por qué no comen hojuelas? Sancocho. Pues sí, con eso. Sí, exacto. Me pone el villancico. Ah, bueno, a lo largo de la presentación hay una serie de fotografías. Esta, por ejemplo, es auspiciada por Juan Carlos, que es la mamá y el papá. Por lo general apliqué como antigüedades. Y pues a lo largo las van a ver. A lo largo lo van a ver. ¿Quién va a decir que no tiene una foto así, por ejemplo? Ahora, sí, me quedaste mal con la foto. La pregunta principal que yo desarrollo dentro de esta investigación es cómo los grupos Los Hispanos y Los Graduados permiten identificar en 20 canciones los conceptos de cultura y tradición, pues, en sus letras, contexto Medellín y todo esto. Nuevamente, cultura basado siempre en Foucault, aunque también utilizo, por ejemplo, algunos autores que son muy de la comunicación, pero que trabajan más desde la sociología. Y lo mismo el concepto de tradición, que también lo trabajo mucho con base en Alberto Burgos, que es un doctor, pues un médico que terminó investigando chucuchuco, pero que también hace como veterinaria, o sea, es de todo el señor, tanto que a veces hasta presenta la Viejoteca en Telemedellín. O sea, es de todo. Y bueno, entremos ya como en materia. Todos ustedes de una aplicaban que la música, por ejemplo, es a diciembre, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Muchas gracias al comercio. ¿Por qué? Porque antes esta música data pues en la arqueología del chucuchucu de Juan Diego Parra, que esta música la ponían en Semana Santa, la ponían en febrero, la ponían en marzo, y resulta que ya, gracias al comercio la ponemos antes de Feria de Flores, y después de Feria de Flores presentan todos los bre, o si no el amague de diciembre, y empiezan las bibliotecas a recolectar más plata de lo normal, y todo esto. Entonces, el comercio fue el que se encargó básicamente de crear el imaginario social de música de diciembre, y todos recordamos las marranadas, las cuadras, y todo esto. Ahora, ¿por qué lo investigué? Por el primer ítem. Es tan cotidiano que no es observado. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, investigar música de Rocío Dúrcal? Música de, por ejemplo, toda la música de La Voz de Colombia. No, solamente música que acostumbramos a escuchar a mamá cuando está haciendo oficio, o uno mismo que la pone ya por inercia, cosas así sencillas. O sea, son cosas que están ahí, pero que las obviamos común y corriente. Y lo tercero es poco interés por el tema, ya que solamente está Alberto Burgos, que ha escrito varios libros de música antioqueña, que es la música pues de campesina, y Juan Diego Parra también, que ha escrito pues los libros de este. En Bogotá hay una investigación sobre la música tropical bailable, pero sí, como bailan consultan, ni idea. No me gustó. Esta es auspiciada por mí, mi tía, que ya no es así de gorda, por ejemplo, ya es súper flaca, y mi tío, que ya estuzo todo el tiempo. El objetivo general de la investigación alude prácticamente a la misma pregunta: identificar los conceptos cultura y tradición, un análisis del discurso de 20 canciones de los hispanos y de los graduados. Algunos objetivos específicos es, por ejemplo, hacer una rejilla, que más adelante las voy a mostrar, que esa es prácticamente mi Biblia para escuchar las canciones. También tengo lo de realizar un documental, mejorar un documental prácticamente, porque ya hice el documental con Juan Diego Parra, y tengo esperado, auspiciado, quién sabe para cuándo, supongo que después de terminar la carrera, escribir un artículo sobre lo que encuentre pues en las letras de las canciones. El primer interrogante patafísico de esta investigación, no sé si saben qué es la patafísica, es la solución a los problemas imaginarios. O sea, este problema supuestamente me lo imaginé yo, entonces por eso lo puse así. Resulta que Rafael España González es otro médico veterinario que también se volvió experto en chucuchucu y es de Bogotá.
y escribió este libro que iba a Chucu Chucu, Crónicas de la Música Tropical, y ahí tiene esta gran tesis. Hoy en día no hay una definición clara de qué es Chucu Chucu, en 1995. Hoy en día, 2015, sí hay una definición clara de qué es Chucu Chucu, o sea que esto, chao, murió. Esta foto es auspiciada por Laura Restrepo, una profesora de la Universidad de Antioquia, en el Salón Málaga, en una de sus tantas bibliotecas. Bueno, no sé si reconocen, por ejemplo, cómo es el comportamiento del cuerpo cuando uno está bailando esto, cómo bailan las tías. Por ejemplo, más adelante van a ver la foto típica de la tía mayor bailando con el tío, con el abuelo, o con uno mismo que le pega la cara aquí así miedosamente. Esos son mis referentes teóricos. Juan Diego Parra con su música y la arqueología, Alberto Burgos con la memoria y datos, pero prácticamente en estos dos, por ejemplo, encuentro que Chucu Chucu tiene tres momentos en los que empieza como un proceso de gestación como tal. Entonces empieza la música campesina, que es la que ya estaba, que es la música de cantina del pueblo, que es la música que prácticamente es la vulgar en diciembre, que es la que no soportamos, la de Jairo Pérez, todo esto. Entonces es acá donde encontramos, por ejemplo, que dentro de las tres etapas, los que primero se iban a relucir fueron los teenagers, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque ellos tenían como se podían como camuflar, eran como los camaleones de la época, porque si tocaban un tango, si tocaban un chucu chucu, tocaban un chucu chucu, si tocaban una salsa, era una salsa, aunque en esa época también había un conflicto de que era una salsa y que es en realidad hoy una salsa brava, salsa de motel, salsa de calle, salsa miedosa de Maelo Ruiz. Entonces, dentro de las tres etapas, entonces se reconoce una, la experimentación, que es cuando cualquiera empezaba a tocar pues la música. La segunda, que es la industrialización, y acá es donde se empieza ya como a identificar los pianos y las guitarras. Acá aparecen los hermanos Jiménez, que son los de los hispanos, y la canción más importante en 1975 era acá, por ejemplo, en esta canción se empiezan a marcar absolutamente los bajos, ¿cierto? Entonces ya es algo que por inercia, por ejemplo, a mí cuando Juan Diego Parra me dijo, acá se marcan los bajos, tan, 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 o tan, 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 tan. Resulta que esa es la clave mágica de por qué nos estamos moviendo todos. Por ejemplo, ahorita vi a Mariana toda bailando como el pingüinito, sí, así bailamos todos esta música, pues es como nos obliga a subir la música. Si hacemos mayores esfuerzo en los oídos, logramos distinguir el bajo como tal, y verán que ya hasta le pone canción cuando ya uno lo descubre, es muy insoportable. Una noche me quedé contemplando el panorama y a lo lejos divisé un luce. Este tipo que canta es Gustavo Quintero, pertenecía a los Golden Boys. Antes de los Golden Boys también había tocado en varias orquestas, pero era pues prácticamente como el de los cables, ¿cierto? Entonces en Los Hispanos es que obtiene como su protagonismo, empieza a cantar, graba varias canciones, y ahí es donde llega la tercera etapa, que ya es como la maduración y el sonido paisa. El sonido paisa, ya hay dos orquestas principales, dos agrupaciones principales, que son Los Hispanos, que son los graduados. ¿Quién forma los graduados? Gustavo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se va de Los Hispanos, porque ya por motivos pues de la disquera, que era Codiscos y Discos Cuentos, los que mandaban por la parada en esa época. Entonces, una por hacer la competencia a la otra, dice, no, vení, acá te ofrecemos todo, crea la otra agrupación y tenés con todo, ¿cierto? Entonces ahí es donde Los Hispanos, por ejemplo, se quedan un tiempo sin vocalista, y ahí es donde llega entonces el señor Rodolfo Icardi, se gana todo su protagonismo, opaca un poco también a Gustavo Quintero, pero de una u otra forma el que tiene más importancia es Gustavo Quintero, ya que fue el que empezó, el que barrió, y aparte es el de acá, el de Medellín. Los que Rodolfo
desde la costa, empieza entonces como entonces el proceso de yo me siento más paisa y ya lo que pasa con todos los que vienen pues como a Medellín, que ya se sienten más paisas que nosotros mismos. Ahora, ¿por qué se llama Chucuchuco? Esto se dio fue por una pelea que había en esa época con los del Valle del Cauca. Entonces, por ejemplo, había una rivalidad entre los carteles del Valle, el cartel de Medellín y todo esto. Entonces, no solamente era como el narcotráfico que se tiraban duro, sino culturalmente también. Entonces salía una salsa brutal en Cali, acá tenía que salir una canción que la tenía que romper. Salía con una canción que la tenía que romper, inmediatamente en Cali ya estaban pensando también con qué destruir todo eso inmediatamente, hasta que llegó un momento en el que la música de Medellín penetró en las discotecas de Cali, mientras que acá, de una u otra forma, pues hubo más, pues como más, ¿cómo decirlo así? Como más resiliencia a escuchar la música del Valle sin ningún problema. Entonces, fue cuando ya el movimiento gestado por Andrés Caicedo empezó a decir que gas, que ese chucuchucu tan miedoso, que quema ñezada, que eso no nos representa a nosotros los vallecaucanos, no representan nada a Colombia, eso no debería existir, mientras que la salsa si es patrimonio, si pertenece a la academia, y ahí es donde se dice que la academia le da el espaldarazo horrible al chucuchuco, a la música tropical bailable antioqueña, porque no es reconocida, sigue siendo música vulgar, música que es tocada por cualquiera, mientras que cualquiera toca una salsa o baila una salsa y es un profesional, es el mejor, es el máster, ¿cierto? Entonces, esto se llama chucuchuco también por el sonido del güiro, que acá también, no mucho del güiro acá en Medellín, pero la carrasca, que esa por ejemplo es la típica, pues que no falta también cuando estás dando, por ejemplo, una orquesta en vivo. Ahora, cuando ya pasa lo del sonido país, es que se empieza a internacionalizar pues el chucuchuco como tal, y empieza entonces ya como todo el proceso de la cumbia villera en Argentina, empieza también la cumbia peruana, que ahora vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, empieza también el chucuchuco ya en Venezuela, aunque como les dije ya con Lavillos Caracas había empezado desde 1934 prácticamente ya como a tocar algo parecido, que uno ya decía, no, porque por ejemplo uno escucha aquí Lavillos, y uno la siente como acá, pero es porque por ejemplo Lavillos también gracias al comercio canta canciones a Colombia, pero en realidad las canciones originales son cantadas a ciudades de Venezuela, pero uno las toma como no, en realidad la canción no dice valenciana, sino que es palmireña, y así es como la conocemos nosotros, por ejemplo, palmireña mundial. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de una cumbia peruana y cómo llegan acá en Antioquia con el sonido paisa y suena, pues ya la van a reconocer ahí mismo como tal. El sonido es muy artesanal. ¿Y qué pasó? Esta orquesta, por ejemplo, se llama la danza de los mirlos, la tocan los mirlos, pero no pegó. Hasta que de acá de Colombia la escuchó Julio Ernesto Estrada Fruco, y gracias a Mariano Sepúlveda crearon la que ya todos conocemos y en el mundo conocen y bailan, que es la danza de los mirlos de Afro Sound. Ahora, antes que nada había que decir que antes de que llegara el chucuchuco habían tres grandes pues de la música en Colombia, que es Lucho Bermúdez, Papacho Galán y Guillermo Buitrago. Guillermo Buitrago todavía lo podemos escuchar en diciembre y todo esto. Los otros de una u otra forma también han ido como quedando atrás, ¿cierto? He dicho mucho de una u otra forma, qué horror. El caso es que
se han ido quedando pues como más atrás, ya empiezan los grupos entonces de ahora, o bueno, no de ahora, ahora en 1980 como a producir entonces música, música de atrás, empiezan otra vez todo ese ciclo ya como de Moebius de nunca acabar, y empiezan a producir la música entonces de 1980 ya bandas de ahora en rock, por ejemplo, es donde se ven por ejemplo fenómenos de lo que yo ahorita Harold, remasterización, que en realidad lo único que hacen es dilatar más, sacarle más ramitas a lo que es cultura, porque entonces ya la canción que antes como decíamos como Chucu Chucu ya está tocada en rock, sigue siendo cultura porque es la misma letra de la canción y nos la sabemos de memoria, ya sea en otro ritmo. Ahora, volviendo al tema de internacionalización, ahí es donde nace el concepto de canción amarinerada, que tenemos dos ejemplos, uno de cumbia peruana y otro de aquí de Afro Sound. Vamos a ver, escuchar primero el de Afro Sound. Esta canción, por ejemplo, tiene incluso, pues evidencia ahí mismo, obviamente, como la influencia de la lambada, que estaba muy de moda en aquella época, incluso también el famoso baile de la botella, no sé si sus papás le han comentado, bailan alrededor de una botella prácticamente, y hoy por hoy criticamos el reggaetón, en aquella época no sé cómo criticaban el baile de la botella, entonces toda esta influencia estaba también en la danza de los Mirlos, incluso uno ve el video, en Mar de Emociones, y uno ve por ejemplo el video de Mar de Emociones y uno dice, Dios mío, esto es reggaetón puro porque la cumbia la bailan pues prácticamente hasta rayando a la persona, cuando hay una canción que dice que la cumbia, pues que la cumbia se baila separadito, lejitos, una especie de proxemia, un código corporal. Y vamos a escuchar la cumbia peruana, pues una canción que para mí es muy representativa de la cumbia peruana. Hay que decir que, por ejemplo, ya del Chucuchú como tal, pues hay unos representantes que siguieron, o sea, no solamente son los hispanos y los graduados, no solamente Rodolfo Icardi, que aparte siguió con Rodolfo Icardi su típica RA7, después sacó otra orquesta y otra orquesta y otra orquesta, hasta que unificó, lo mismo con Gustavo, llegó a los graduados, después siguió, ¿cierto? O sea, pero no solamente son ellos. Como tal, también entonces está dentro de Chucuchucu el combo de las estrellas, que como le explicaba ahorita, por ejemplo, a un compañero, hay dos combos de las estrellas realmente. El de antes, que es el que prácticamente las mamás recuerdan, con Jairo Paternina, que en realidad me dio mucha risa leer esta mañana que decían desaparecido Jairo Paternina, cuando en realidad pues sabemos que lo mataron en el Club Social Doña Clarita. Y está el combo de las estrellas con Fernando González, que es uno chiquito y que es el que ya todos conocemos, que es el comercial, pues el de Confundido Vivo Yo, que ahora por ejemplo creo que es una canción de no, bueno, pero está por ejemplo Jairo Paternina, que lo conocemos, Jaime Ley, también de acá, también representativo en el Chucuchucu antioqueño, obviamente, el Quincerna, que es prácticamente el que canta, el que está detrás del Tropicombo, aparte de Viviana Ramírez, que es la eterna vocalista. Acá es donde me hice una pregunta y por ejemplo cuál es el papel de la mujer dentro del Chucuchucu, y por ejemplo solamente resulta que está la vocalista, o sea, casi todas las mujeres que cantan Chucuchucu es la vocalista extra, ¿cierto? La de los coros, que le dan la oportunidad como no, vení, canta vos esta, entonces como para dinamizar el disco, y ahí es donde por ejemplo
Doris Salas se hizo su estrellato, que fue la que escuchamos ahora pues, atrás con el supercombo Los Tropicales, que pues, es como la única mujer que uno distingue. La voz chillona de la del Tropicombo, por ejemplo, que en realidad siempre canta es el Quincerna, y ya el Fernando González, que ya no canta en el combo La Estrella, que ya tiene su combo que nota, y ya es como una serie de hibridación del chucuchucu, es lo que está pasando, prácticamente chucuchucu. No es que haya dejado de existir, sino que ha ido otra vez madurando, porque aparte de que es algo que pasa de generación en generación, por ejemplo, es algo una música que nosotros involuntariamente todavía escuchamos, pero que antes, en 1970, por ejemplo, era lo que salían los 14 cañonazos, y la gente esperaba ese CD y se mataba por comprar el CD. Ya hoy los 14 cañonazos, el EP incluso, y ya hoy por hoy esos CDs, pues el de Zenú, que viene con las carnes, o si no, el CD del año, que es prácticamente reggaetón, o la champeta que está de moda, o la salsa que está de moda, pues ya es una hibridación. Antes era solamente música tropical bailable, ya sea de los países de toda la región, o incluso ya propiamente de Colombia. Otra vez foto de Elvisa Restrepo, otra vez en Málaga. Y acá, normal, lo que prácticamente como comunicador me respecta con la investigación, con la intelección, estrategia hermenéutica como tal, que es prácticamente como mi comunicación con la canción, que así lo explico pues acá prácticamente. Investigador, espectador, ustedes ahorita por ejemplo lanzándome, cuando me están diciendo que se les venía a la cabeza con las canciones, prácticamente participaron de todo este proceso. ¿Qué es? Investigador, espectador, se supone que acá está la canción sonando, este es el concepto como tal, que ya se los desglosé, ya se supone que ustedes salen de acá con un conocimiento práctico, pues no les doy diploma, no sé por qué, pero intertextualidad, por ejemplo, pues las palabras que ustedes decían, la tía, el borracho, el sancocho, y la cantera de diálogos desconocidos, que eran las palabras que nunca mencionaron, buñuelo, hojuela, etcétera, etcétera. Con base en esto, es que yo ya hice una rejilla entonces, y empiezo entonces a otra foto cortesía de Elvisa Restrepo, que empiezo ya la rejilla, que nombre de la canción, duración, qué dice la canción a secas, pues, por ejemplo en Mar de Emociones, uno que dice ahí, era la manera de pedirlo en esa época, y ya luego, qué comunica la canción, ya es que de verdad dice en la letra, ya los sociolectos, que por ejemplo qué palabras se pusieron ahí de moda, o cuáles siguen ahí todavía estando comunes entre nosotros, y ya la hermeneusis, que es prácticamente el proceso en el que pues la comunicación hace su chocapic, y es ya cuando decimos pues si la canción es chucuchucu, no chucuchucu, si es un torbellino o pues otro género como tal, si sigue estando dentro del imaginario como tal, la gente la recuerda, no le gusta, y todo eso. La lógica de la rejilla, acá la explico como tal, se la acabé de explicar. Y esta es la típica foto que les dije ahorita, la de la mamá tocando todo eso. La de la tía, bailando pegadito pues. Y el ejercicio número 2, que es en el que deben participar todos, supuestamente. Todos, hasta vos. Y hasta ustedes también. Listo, ustedes en pareja, de pie, por favor. Por favor, Mariana, Jason, Cristian. No, yo la pongo. Ah, listo, otra cosa. ¿Cómo bailan ustedes chucuchuco? Por ejemplo, ahorita Mariana yo la vi bailando, pero ¿cómo baila Aleco? ¿Cómo baila Luis? ¿Cómo baila Freddy? ¿Cómo bailan las niñas de allá que no las conozco, por ejemplo? La idea es esa, o sea, uno no aprende a bailar eso en academia, uno ¿cómo aprende? Viendo a la tía, porque la tía lo coge a usted, venga amigo, usted tiene que aflojar, como sea, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio, se supone que es el gran cierre de la charla, deben participar todos. Dale. Ah, no, igual, en la entrada me dijeron que se puede hombre con hombre, mujer con mujer, entonces, bien pueda. Yo me hago con No Cris, los van a traje a dejar Cris, por ¿verdad? nada de eso. Sí, María, dale pues. Escoja pues a alguien. Camilo, dale pues. Que tiene al lado, vea. Vea, les recomiendo a él, vea. Vea, también a él, vea. Y a él también, vea.
Dale pues. Sí, Juan Carlos lo tiene derecho, Juan Carlos. Él también, vea. Yo solo puedo bailar con Camilo. Ay, hágale pues. Juan Carlos está bien. Mari, baila con Camilo. Ahí va a ver. ¿Tú vas a bailar con Juan? Y ellas también. Oiga. Ah, pues. Ah, bueno, obviamente. Ah, pues si baila solo es la típica tía. Camilo saca a Mariana, hermana, que sola. A ver.
Perdieron el año siendo tías. Como Juan Carlos y Estela. Ok. Sí, él bailas con los hombros. El caso es que, como vi por ejemplo que lo estaba bailando Camilo, así no se baila chucho. Como le estaba bailando Mariana, no se baila chucho. O sea, prácticamente lo único que lo estaba bailando era él, porque las tías prácticamente crearon el imaginario en que se meten los hombros y aparte articulamos y siempre tenemos gracias por la palabra, el chip de que el vallenato es el único que se baila con los dos pasitos y el chucu chucu se baila en realidad con los dos pasitos porque es el del bajo como tal, es la pulsación cardíaca como tal, entonces se tiene que bailar, pues no se tiene, se debe bailar es así, no como una salsa, no como una champeta mariana y ya, eso es como lo que les quería compartir, la investigación que estoy haciendo y ya. Claro. Pero no sé, queremos preguntarles, más bien como desde lo doy, ver una conexión ahí, porque hace el jueves hablaron de construyendo el crochet, que fue muy casual, pues como que las dos cayeron seguidas. Tal vez lo que te quiero decir es lo mismo que le dije a ella, aunque chimba que haya personas jóvenes rescatando eso que se está yendo y se va yendo, ¿cierto? O sea, un tiempo era todos los días como dijiste, ahora solo es diciembre y si seguimos así tal vez sale diciembre también, ¿sí o no? Entonces, más bien es la intervención, es como felicitarte y tal vez agradecerte de alguna forma porque te preocupes por eso, es bacano, y uno no se entera de esas cosas, uno no se entera igual de los demás que han trabajado en eso, no le llega a uno la información. Bueno, pues el agradecimiento es para vos y tal vez para todos ellos, pues, porque es tratar de que esa cultura no se pierda. Gracias, Muchas gracias. En realidad lo que él dice también tiene mucho que ver con lo que le decía a Juan la semana pasada, porque estaban mostrando por ejemplo, una canción de Gustavo que estaba sonando y por ejemplo y que solamente le invitan a él es porque él en realidad le dicen a Gustavo el loco Quintero es porque en el escenario se vuelve un loco, es literal, o sea, salta, deja de cantar, hace daños, hace el reguero, lo que sea, pero o sea, él sirve como animador, ¿cierto? Pero en realidad, él, por ejemplo, está relegado, es como no, o sea, él participó de una etapa, pero no es tan crucial, por ejemplo, como recordamos, por ejemplo, a Rodolfo Icardi o como recordamos a los de atrás. Gustavo Quintero es el desparchado, el que anima las fiestas y ya, y el que está vivo y el que todavía podemos llamar a las diegotecas, pero no tiene el papel importante, o sea, en realidad, hace poco, Codiscos le hizo un homenaje a él como tal, pues remasterizando y haciéndole video a todas las canciones de antaño que él sacó, prácticamente ya sean los grabados y en los hispanos, y es como el único homenaje pues, que realmente yo le he visto a él, pero por ejemplo, de ciudad, por ejemplo, no sé si le han dado la condecoración que da el Consejo de Medellín, por ejemplo, la condecoración Juan del Corral, o no sé, pues si ha recibido otro premio, por ejemplo, pero muchas gracias también por lo que es. Por ejemplo, ahorita pues ponías como canciones que eran 1975, mucho tiempo antes, y seguimos escuchando exactamente las mismas canciones ahora. ¿En qué momento pues crees que dejó como de producirse música, pues de producirse chucu chucu? En este momento hay alguien que haga un chucu chucu más o menos parecido, pues como algo que esté intentando lo que sea, como que esté intentando tomar esa tradición y no dejarla morir de todas formas, porque estamos escuchando canciones, estamos en el 2015 y estamos escuchando en diciembre las mismas canciones y yo creo que es muy poca la canción que llega o que ingresa a esa música de diciembre que tenemos, que es el mismo CD de la música de diciembre de los 14 cañonazos. Los 14 cañonazos, exacto. ¿En qué momento es como que hubo un punto en el que paró? ¿Por qué? Bueno, eso creo que hay como un movimiento como tal que es entre 1985 y 1995 como tal. ¿Por qué? Porque Codiscos y Discos Fuentes empezaron a promocionar otros artistas, vieron que en el mundo estaba ocurriendo el fenómeno del rock, entonces no nos podíamos quedar nosotros tocando aquí, pues porque el chucu chucu es nuestro rock prácticamente, pero no nos podíamos quedar
solamente nosotros pues como encerrados en la burbuja. Teníamos que empezar a copiar, sí, a producir entonces lo que estaba sonando en el mundo para no quedarnos atrás, ¿cierto? Y finalmente, entonces ahí es donde esto se vuelve tradicional, y ahí es donde entonces cobra la visión, como decir, es lo mismo de 1975 porque lo seguimos escuchando. Ahora, orquestas que estén tocando esto ahora, sí, y orquestas que tocan esto ahora, yo ya que conozco esto, por ejemplo, ya digo, ¿qué es algo? Pues no, mejor seguir escuchando los de siempre. ¿Por qué? Porque malinterpretan la industrialización, entonces le meten otros ritmos que en realidad ya no es el pulso cardíaco el que marca el ritmo, sino la batería, entonces no es como bailar uno de eso, no salta o qué. Pero, por ejemplo, desde el ITM y desde la arqueología del Chucu Chucu, pues hay un proyecto con Fruco, que es el Chucu Sound, que es que, listo, son pelados que están estudiando la ingeniería en música, entonces con todos los conocimientos, ¿verdad? Con las consolas, sintetizador y todo esto, tocar la misma música, o sea, ellos están trayendo de allá para acá todo esto, y hasta ahora pues creo que todavía siguen en grabación, pero va a salir un trabajo como remasterizado pues de eso. Incluso Juan Diego Parra con su banda Corrosivo hace eso, trae música de antaño, obviamente no suena igual porque no va a querer escuchar la música vieja obviamente, pero trabajos así pues de, ¿cómo se diría? No sé, juvenizar el Chucu, sí se está bien. Dale. ¿Cuáles son las zonas de Colombia donde más se escucha eso? Es una región andina y ya, lo que en la costa es en Bucaramanga y en el sur. Ritmo tropical, bailable antioqueño, Chucu Chucu. Solamente a duras penas el cafetero también llegó, pues, o sea, obviamente, antes cuando era el boom sí sonaba en todo el país, ¿cierto? Porque Lucho Bermúdez venía a Medellín, Pacho Galán venía a Medellín, entonces todos, o sea, los de Chucu Chucu eran los teloneros, por así decirlo, ¿cierto? A ellos. Ya luego ellos volvieron los teloneros de nosotros. Entonces, ahí fue donde, cuando eso ocurrió, se fue otra vez creando otra vez la misma burbuja y ya Afro Sound solamente se escucha acá, o se escucha en Bogotá, o se escucha en Cuba, pero pues, eventualmente, acá esta es la música que empieza a sonar desde Feria de Flores. Esta música vos no la escuchas en Bogotá en mayo o en junio, porque eso es otra cosa. El Chucu Chucu empieza a sonar antes de Feria de Flores. ¿Por qué? Porque la Feria de las Flores es la fiesta antioqueña, se supone que lo que nos representa a todos nosotros, entonces también el de aquí es, desde la Feria de las Flores, escuchen ustedes y era, por ejemplo, qué sé yo, Olímpica o Estrella Estéreo, y aquí varias que empiezan los amagues de diciembre, un puente festivo, que es la Gran Viejoteca y todo eso. Entonces, en Medellín como tal, Antioquia, es que se conserva el Chucu Chucu. En Venezuela sigue habiendo orquestas gigantes, la Vito tiene acá el concierto, los Supercombos vienen de concierto, los Melódicos vienen de concierto. Allá se sigue produciendo el Chucu Chucu como tal, que allá le dicen música tropical, ¿cierto? Y que de hecho así le dicen música en el Caribe, en México como tal, pero esa música como tal es de acá y se escucha de acá. O sea, en Pasto no se escucha eso. La música campesina, la que escuchamos hoy, Huasca. Huasca es una, o esa, ¿cómo? La parrandera, la música parrandera, que hoy por hoy ya la escuchamos es con Tintirando, esa es una, o por ejemplo, la que salía, por ejemplo, hay uno por ejemplo que es muy típico de un pueblo del suroeste, espero que me estoy dando a acordar del rector de un colegio. No recuerdo el nombre del rector, el que canta La Pachurrado, por ejemplo, él es representativo del suroeste. No, Pastor López es de Venezuela. Pero el hombre que canta La Pachurrado, todo esto, esa por ejemplo es muy típica acá, pero digamos que de los pueblos es que se empezaba con ese fenómeno de venir la música por acá. De hecho, Alberto Burgos dice que con la música pasó lo contrario. No, pasó lo de siempre. Del pueblo se venían para la ciudad a industrializarse y con el Chucu Chucu pasó fue lo contrario. El Chucu Chucu para ganar audiencia se iba para los pueblos. Entonces estaba, antes con los teenagers se tocaba más bien como lo que había en el mundo, entonces se tocaba el twist, se tocaba todo el rock and roll que había en esa época. De hecho los teenagers y los Golden Boys tienen canciones de rock and roll, pero en Antioquia como tal estaba la música parrandera, la carrilera, no la techno, no la inventó Marvel, pero la carrilera como tal y la huasca, solamente eran esos tres.
realidad eso no es muy lejos de lo que le pasó, por ejemplo, a Gustavo. Lo que le pasó, por ejemplo, a Rodolfo. Rodolfo sí todo el mundo lo quería, lo apreciaba, era el que primero no se acordaba de él. Pero ¿qué pasó? Las mismas disqueras se encargaron de crear cierta rivalidad, ¿cierto? Entonces ya ahí es donde se creó prácticamente como el muro de Berlín. Entonces ya la gente pues, apoyaba era no solo a Gustavo, sino a las diferentes orquestas. Entonces ya veían era a Rodolfo como el feo, ¿cierto? Entonces por eso es que paradójicamente se le hacen más homenajes a Rodolfo que a Gustavo Quintero. Pero, por ejemplo, sé que de la Universidad de los Andes había un proyecto de una biografía de Rodolfo Icardi como tal. No sé si la tumbaron, no sé qué pasaría, pero también me hacía la misma pregunta realmente. Una cervecita y otro guarito. Bueno, como siempre, para finalizar, invitarlos este jueves a la charla que van a dar Juliana Cardona, que es bióloga y amante de los insectos, y Carolina Sanín, una ecóloga, y se llama ¿Por qué son útiles los insectos en Medellín? Si a alguien no le llegaron los tarritos, están por allí. Y bueno, disfruten, voy a decir, hoy es noche de salsa, pero antes de eso vamos a poner un poquito de chucu chucu. Un aplauso.